Desde Madrid les digo buenas noches en Medellín. Gracias a Sandra Jaramillo, a Carlos Mario González, a Álvaro Estrada y a los demás integrantes de la Corporación Estanislao Zuleta. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir al inicio de este ciclo de actividades culturales organizadas con motivo de los 80 años del nacimiento de Zuleta, que se cumplen hoy, 3 de febrero, como que había nacido en Medellín en ese día y mes de 1935. Y al cumplirse los 25 años de su muerte, como que falleció en Cali el 17 de febrero de 1990. Me sumo a estos homenajes y quiero contribuir con un recuento de lo que era el escenario intelectual de Medellín y Bogotá en las décadas de 1950 y 1960, tema que he escogido porque es el que mejor conozco de la adolescencia y juventud de Zuleta y que mi buena memoria me permite reconstruir ese ambiente con que el mundo nos recibió a los que fuimos un grupo más cercano a él y también al resto de la generación que se llamó del medio siglo XX, y revisar las influencias que fueron primordiales en la formación intelectual de aquella generación. Las personas nacidas en Colombia entre 1930 y 1940 tuvieron la oportunidad de vivir en su infancia un lustro de extraordinarios acontecimientos compactados dentro del lustro que transcurrió entre 1945 y 1949. En ese lustro se sucedieron en el orden nacional hechos muy relevantes, como fueron estos: la caída del Partido Liberal en 1945 y el inicio de los gobiernos conservadores, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, con el que se inicia un periodo de violencia que dejaría 300.000 muertos y alimentaría un fenómeno de desplazamiento hacia las ciudades, el cual jalonó a su vez el cambio de perfil de un país que era rural a un país urbano. Otro acontecimiento que influyó en el orden nacional es que el 30 de abril del 48 se fundó en Bogotá la Organización de Estados Americanos, OEA. Hay un detalle sobre el desarrollo sindicalista en Colombia en los años 45 y 50, al cual quiero referirme. A mediados de los años 40, el estímulo de la lucha contra el fascismo y la victoria final de los aliados en la guerra mundial había provocado un avance de las fuerzas del trabajo que fue general en el mundo. En Colombia, en cambio, la huelga general de 1945 a lo largo del río Magdalena fue ilegalizada y desbaratada para sentar un precedente de que la autoridad no proviene de las fuerzas sociales, sino de los aparatos que manejan el Estado. En el orden internacional, los hechos históricos que vimos en nuestra infancia fueron estos: los países aliados ganaron la guerra, el Ejército Rojo entró en Berlín, ocupó Europa del Este y estableció gobiernos socialistas en esos países. El 16 de julio de 1946 explotó en el desierto de Nuevo México, la primera guerra atómica
que luego destruiría a Hiroshima y Nagasaki. En 1947 el presidente Truman formuló la doctrina que, en unión de Winston Churchill, formalizó la Guerra Fría, que perturbaría la vida internacional durante 40 años y en cuya atmósfera nosotros nos formamos. En agosto de 1947, la India y Pakistán consiguen su independencia y en febrero de 1948 es asesinado Mahatma Gandhi. En mayo de 1948 se construye el Estado de Israel en tierras disputadas a Palestina. El 1 de octubre de 1949, bajo la dirección del Partido Comunista de Mao Zedong, se proclama la República Popular China. Algunos hechos ocurridos en esa posguerra. La victoria de las democracias produce en uno y otro lado del mundo un ascenso del pensamiento y de la acción de un humanismo racionalista, de las tendencias laicas y progresistas en el campo social y de programas socialistas en los sindicatos, los partidos y la dirección del Estado, especialmente en Europa. Y este hecho, que en ese momento fue importantísimo, aunque hoy es asunto plano, el 24 de octubre de 1945, en la Conferencia de San Francisco, se crea la Organización de las Naciones Unidas, y el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General promulga la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esos acontecimientos de posguerra llegaron a Medellín, que era una sociedad clerical, y vale la pena resaltar algunas características de ese choque. Yo no encuentro otro símil más exacto sobre lo que era Medellín en 1950, con perdón de los católicos, sino decir que era una sacristía, con la más absoluta censura para el pensamiento y para la acción, cuando estos se salían del marco establecido por la Iglesia Católica. Zuleta decía: Medellín es una ciudad muy cómoda para vivir, donde en pocas cosas hay que utilizar el cerebro, porque a uno le dicen lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, con quién tiene que casarse, cuáles libros puede leer y a qué películas puede asistir. Están resueltas además todos los grandes interrogantes de la filosofía: de dónde venimos, qué somos, para dónde vamos. En esos primeros años 50 fue llegando a Medellín, sin embargo, la avalancha de novelas famosas que circularon en la posguerra: Aldous Huxley, Contrapunto, Malaparte, La piel, Virgil Giorgiou, La hora 25, Alberto Moravia, La romana, y seguidamente llegaron las obras de Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, François Sagan y de los demás existencialistas franceses. Además de los libros de esa procedencia, llegaron viejos y nuevos números de la revista Le Temps Moderne, que leíamos con avidez. Hacia el año de 1952, partiendo de la narrativa de Sartre, la tarea era estudiar los escritos de Simone de Beauvoir y de los demás existencialistas, El ser y la nada, el resto de obras filosóficas sartrianas, El segundo sexo, el pensamiento de Kierkegaard y de Heidegger, y simultáneamente Kant, Spinoza, Nietzsche. Más adelante, después del 53, pasamos a Hegel, Marx, Engels y el correspondiente sector de la filosofía alemana.
Yo había conocido a Zuleta en el año de 1950 en una relación que estuvo atada siempre por el interés hacia la lectura y los libros. Para alimentar nuestra afición como lectores y recitadores de los poetas colombianos, en la biblioteca de su casa estaban las antologías y ediciones de autores regionales como Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía, y de los consagrados en el orden nacional como José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Rafael Pombo, Porfirio Arma Jacob, León de Greiff, Rafael Maya, Alberto Ángel Montoya y Luis Carlos López. Tener en cuenta que en ese momento Zuleta tenía 15 años, yo le llevaba 2 años más, tenía 17. Sacados de los mismos anaqueles, rápidamente pasamos a leer los escritos y novelas de los clásicos antioqueños, Tomás Carrasquilla, F. Gómez, Francisco de Paula Rendón, Jesús del Corral, y las obras completas de Fernando González, sobre todo El viaje a pie, que fue nuestro libro de cabecera por un buen trecho. Perdón. Tuvimos muchos intentos de crear periódicos y revistas de nivel estudiantil, claro está. Entre los que vale la pena registrar para esta charla fueron las revistas Letras Universitarias, de aparición mensual y esporádica, y el periódico Crisis, que fue fundado en Medellín en 1957 por Virgilio Vargas, Ramiro Montoya, Delimiro Moreno y Mario Arrubla. En realidad eran estos dos últimos, Delimiro y Arrubla, los que llevaban el peso de la redacción. Simultáneamente con ese mundo de la lectura hay un paralelo en la vida de la juventud y es la presencia en los cafés. Nosotros concurríamos al Café Miami, que estaba en la esquina de la carrera Junín con la calle Caracas. Al frente, por la puerta norte, estaba el Parque de Bolívar. Era un café de Coca-Colas. Allí nos reuníamos los sábados y domingos, formábamos tertulias y cumplíamos con el modelo antioqueño de iniciarse desde jóvenes en el ritual del café y la cultura alcohólica. Alternando con los otros Coca-Colas, concurrían algunos bachilleres que teníamos inquietudes intelectuales o presumíamos de tenerlas. Fernando Botero, Carlos Jiménez, Gonzalo Arango, Hernando Aguilar, Carlos Betancur, Iván Garcés, Rómulo Naranjo, Rómulo Camillo. A esta tertulia de bohemia juvenil y provinciana nos sumamos Zuleta, Delimiro Moreno, Arrubla y yo. Un capítulo importante también de esa época es el grupo de la France Press. Alrededor de Alberto Aguirre, director de la France Press, agencia noticiosa, se generó una concurrencia nutrida e informal, tertulia en las mismas oficinas, a punto de partida hacia los cafés vecinos, sin que en un momento determinado hayan coincidido todos los que allí desfilaron. Voy a citar estos nombres a riesgo de volverme un poco farragoso en la cita de personas. Pero es importante saber que por allí desfilaron Carlos Castro Saavedra, poeta; Óscar Hernández, poeta; Manuel Mejía Vallejo, novelista; Carlos Jiménez Gómez, abogado y escritor; Fernando Botero, pintor; Mario Rivero, poeta; Jorge Montoya Toro, poeta; Gonzalo Arango, fundador del dadaísmo; Eri Torres, que dirigía el suplemento literario del Colombiano; León Lupo Arboleda, que se fue al monte, fundó el EPL y murió en la guerrilla; Fausto Cabrera, español exilado republicano, recitador y actor de teatro. Y de nuestro grupo estábamos con frecuencia en las mismas oficinas Delimiro Moreno, Abelardo Ospina,
Mario Arrubla, Estanislao y el autor de esta charla. En esa época, para información de los que son muy jóvenes, no había televisión, ni internet, ni emisoras de radio, sino las de oyentes de muy mal gusto. Tampoco periódicos, ni revistas, ni impresos que no fueran libros que podían circular bajo la censura de la Iglesia Católica. No había ninguna comunicación de las ideas con el mundo exterior. He hecho una lista, sin embargo, de lo que leíamos. Leíamos dos poetas latinoamericanos, César Vallejo y Pablo Neruda. Leíamos traducciones de Baudelaire y Rimbaud, franceses, y estos colombianos, Porfirio Barba Jacob, León de Greiff, Luis Carlos López. En novelística leíamos, o leían otras personas del grupo, a Tolstoy, Dostoyevsky y Gogol, a los americanos Edgar Allan Poe, William Faulkner, William Saroyan, John Dos Passos, Ernest Hemingway y Truman Capote. Estos europeos, además de los rusos ya citados, Thomas Mann, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Alberto Moravia y Curzio Malaparte. El grupo de Zuleta y sus más cercanos pasaron a leer a Kant, Nietzsche y luego a Heidegger, Sartre y demás existencialistas. Y a partir de esas lecturas pretendieron elaborar un sistema de pensamiento que luego completaron con Hegel y Marx y Engels, que creían que el mundo se podía transformar y que en el término de una vida el mundo era susceptible de un cambio requerido por los afanes de la justicia. El panorama es todavía más complicado porque a esa novelística europea y a esos filósofos ellos agregaron el estudio de las obras de Freud. Para terminar este recuento de lo que era el ambiente de Medellín, voy a citar un personaje y un tango. El personaje de Fernando González. Es un pensador y escritor contestatario y librepensador, aunque en sus últimos años terminó metido en un horroroso pantano misticista. Conviene aclarar que Fernando González estuvo fuera de Colombia durante la adolescencia de Zuleta, y mi tesis es que su influencia no es tan decisiva en su formación. Sí suscitaba su curiosidad como lector, pero no es la corriente de pensamiento que provoca una ruptura con el medio social. No fue bajo su tutoría y su orientación, como algunos han dicho, que se produjo esa gran explosión intelectual en los años tempranos de Zuleta. Yo creo que él buscó solo en la biblioteca de su padre una salida como reacción a los valores de la familia y la sociedad de Medellín contra un mundo que él rechazó desde el principio, y esa reacción la canalizó a través de la lectura, pero por su propia inventiva, apoyado en los libros, en un proceso de asimilación, pasando de un autor a otro hasta llegar a los más complicados, con un menú que él mismo se fue elaborando. Como testimonio de lo que fueron nuestras primeras lecturas, sugiero a los asistentes a este homenaje que lean, o relean si fuere del caso, la inolvidable novela de Fernando González, El viaje a pie, que nos invitó a una literatura de pensamiento. Y como evocación de lo que fue nuestra iniciación en la bohemia provinciana, traigo la letra del Cafetín de Buenos Aires de Enrique Santos Discépolo. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas
Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. Con ese aire de tango dejamos a Medellín y nos fuimos a vivir a Bogotá en 1956 a una pensión en la calle 13 con la carrera quinta, donde en una misma habitación estábamos Rómulo Jaramillo, Zuleta y yo. Bogotá fue para nosotros el deslumbramiento, porque había librerías como la Buchholz, la Francesa, la Central, y había restaurantes franceses, italianos y españoles. Zuleta decía que su vida ahora estaba organizada por tener aquellas librerías y restaurantes equidistantes del café automático, epicentro de la bohemia bogotana. Al automático asistía León de Greiff y podían verse otros intelectuales afamados en el Parnaso colombiano como Ciro Mendía, Juan Lozano, Eduardo Salamea y Luis Vidales, y una constelación de estrellas menores con algunas de las cuales trabamos amistad de mesa de café: Arturo Camacho Ramírez, Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán, Jaime Tello, Oscar Delgado, Germán Espinosa, Carlos Arturo Druque y Germán García y Gabriel García Márquez, que en ese momento era un periodista y cuentista costeño que, al igual que en la mayoría de los citados, trataba de abrirse camino con sus primeros cuentos. Allí profundizamos en las relaciones con Jorge Gaitán Durán y con Hernando Valencia, que después o ya habían creado la revista Mito. Ser el compañero de mesa del maestro León de Greiff era un privilegio que muchos le envidiamos a Zuleta, aunque formaban una pareja silenciosa que no trataba temas intelectuales y se pasaba largos ratos sumergidos en el ajedrez. A esa amistad que se prolongó por años se sumaron los hijos de León de Greiff, Hjalmar y Boris. En ese momento entramos en las actividades que contribuyeron a la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957. Lideramos mítines, pronunciábamos discursos, redactábamos panfletos que reproducíamos en mimeógrafo y repartíamos en la calle. Al final de esa década y en los años 60 había una libertad extrema de pensamiento y acción que sentíamos como un gran logro después de haber salido de la estrechez parroquial de Medellín, dominada por el más retardatario de los sectores del clero. He hecho una lista de las librerías, suplementos y revistas que estaban allá en la capital, en nuestro alcance, en los años 60. Abundaban las ofertas de libros y revistas que su contenido moderno se traducían en México, Argentina y Chile y llegaban directamente de las editoriales francesas y americanas. Esto es muy importante. La edición semanal de suplementos literarios en todos los periódicos, aún los de derecha, abrían ventanas a las corrientes literarias que llegaban del exterior o que se producían en el país. Esos suplementos se dieron a conocer, en esos suplementos se dieron a conocer los grandes escritores nacionales, como Aurelio Arturo, como García Márquez, y en sus páginas nuestra generación tuvo las puertas abiertas.
unos y otros de nuestros amigos colaboraron en unos y otros de esos suplementos. Las revistas para escribir en esa época estaban a nuestro alcance y eran las más importantes: Cromos, Mito, La Calle, la revista Eco, la Gaceta Tercer Mundo. Sus redacciones solicitaban nuestras colaboraciones. La Gaceta Tercer Mundo, dirigida por Belisario Betancourt, se dio el lujo de tener en 1967 a Mario Arrubla como jefe de redacción. En la editorial Antares Tercer Mundo, de la que fui gerente, se publicó la primera novela de Mario Arrubla, La infancia legendaria de Ramiro Cruz, con extenso prólogo de Estanislao Zuleta en 1967. Y allí, en esa editorial, imprimimos el primer libro de poemas de Eduardo Gómez, Restauración de la Palabra, en 1969. La Iglesia Católica, que habíamos dejado de Antioquia, empezaba a tener en Bogotá derrotas frontales en su intento de controlar la vida de las personas, como fueron la adopción de la píldora anticonceptiva y las políticas oficiales de planeación demográfica. Tuvimos contacto con figuras del clero que implicaban un cuestionamiento muy profundo, como los curas Germán Guzmán Campos, Camilo Torres y el obispo de Facatativá, Zambrano Camadero. El marco político era el Frente Nacional, con alternación de los partidos liberal y conservador en la presidencia, y en el orden internacional la atmósfera llegaba cargada con el léxico y las tensiones de la Guerra Fría. Más cercana estaba la Revolución Cubana, que con sus reflejos se cernía sobre la política local y creó un espejismo que atrajo a centenares de jóvenes hacia la lucha armada. Actividad política. Nos integramos en Bogotá al grupo que se llamó Del Medio Siglo, que daba soporte al periódico Junio, inspirado por Francisco Posada Díaz, intelectual encuadrado en el marxismo ortodoxo, y el director del periódico era Armando Yepes. Ese grupo tuvo participación en el movimiento estudiantil que culminó con la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957. El núcleo más cercano lo formábamos Eduardo Gómez, Rafael Maldonado, Zuleta y otros amigos, bajo la dirección de Raúl Alameda Ospina. La actividad tuvo con cierta continuidad después de la caída de Rojas, con el nombre de Frente Obrero Estudiantil, el cual en los años 60 de cierta manera se transformó en el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil. Quiero cerrar la charla con las publicaciones que finalmente se dieron en Bogotá por parte de Zuleta y el grupo que lo rodeábamos. En 1962, Mario Arrubla y Zuleta fundaron el PRS, Partido de la Revolución Socialista, que tuvo una vida corta, y publicaron la revista Estrategia, de la que salieron solo 3 números de muy escasa circulación, los que sin embargo marcaron un momento en la historia de las ideologías de la izquierda en Colombia, por su actitud crítica frente a la ortodoxia oficial de los partidos comunistas. Asociados a esas iniciativas de estrategia estuvieron intelectuales que después han mantenido una interesante actividad, como Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado Mejía. Libros de Mario Arrubla que de algún modo fueron desarrollados de los textos aparecidos en Estrategia. Análisis de la economía colombiana es uno,
la sociedad colombiana producto de la historia de la dependencia del otro, y luego estos fueron plasmados en una obra que es de referencia, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. Años después, Margarrubla dirigió la revista Estudios Colombianos, que sacó 12 números de 1973 a 1979, incluidos muy oportunamente y con muy buen criterio en el portal de Cuerpo Zuleta. Hasta aquí llega este relato. En 1965, Zuleta tenía 30 años y se iniciaba el despliegue de su prodigiosa creatividad intelectual. A otros debe corresponderles hacer el análisis de esa obra en los actos venideros de este año conmemorativo. Muchas gracias.